Amén. Pues buenos días de nuevo a todos, hermanos. Y la verdad que hay una palabra un versículo que dice que un día veremos a Dios cara a cara. Y ese día pues será, me imagino, tremendo, ¿no? Pero la verdad que es bonito y es un privilegio pues estar juntos, ¿no? En armonía y viendo al Señor en espíritu y en verdad, ¿no? Y es algo tremendo. Bueno, pues el pasaje que nos toca hoy, pues 1 Corintios, como ha leído Ruth, del 1 al 33. Y la verdad que vemos a Pablo, es curioso, ¿no? Porque leyéndolo vemos como los últimos 4 domingos se ha estado predicando sobre los dones, ¿no? Y bueno, anteriormente pues sobre las conductas, sobre el pecado, o sea, tantas cosas, ¿no? Escribe en esta carta Pablo, ¿no? Que me sorprendía un poco cómo ahora en el capítulo 15 cambia totalmente, ¿no? Y cambia con un además os declaro. El versículo anterior, con el último que nos quedamos la semana pasada, es pero hágase todo decentemente y en orden, ¿no? Y vemos como pues en estos domingos atrás hemos estado viendo sobre los dones, ¿no? Y Pablo además hablaba que estos hermanos, estos corintios, tenían los mejores dones, ¿no? Tenían todo tipo de dones. No sé si a algún punto dice que todos los dones, ¿no? Pero vamos, el caso es que... Y me llamaba la atención, ¿no? Como ahora en el capítulo 15, pues se empieza un poco como a predicarles de nuevo el Evangelio desde el principio, ¿no? Como a llevarles al principio, ¿no? Por algo que estaba pasando, por algo que ahora vamos a ver, que hemos leído ahora todos, ¿no? Empezaban a dudar de la resurrección, ¿no? Del cuerpo, ¿no? De la resurrección nuestra, ¿no? Y es algo muy fuerte, ahora lo veremos, porque es por eso que Cristo bajó, ¿no? Y les hace, digamos, una especie de, no sé si es entre interrogatorio, les confronta, ¿no? Llevarles a un punto de decir, bueno, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Y ahora lo veremos. Y vamos a empezar por el Evangelio, qué es lo que ha pasado, ¿no? Para hacerles ver en el error que estaban, ¿no? Y me gustaría, así a nivel de introducción, pues leeros, digamos, para meter en contexto, ¿no? De lo que vamos ahora a ver, lo que les estaba pasando a esos corintios, ¿no? Algunos, como dice Pablo, de esos, algunos de vosotros, señala, ¿no? Dice, muchos de los creyentes de Corinto, sobre todo griegos, tenían la cultura filosófica dualista platónica. El dualismo consideraba que todo lo espiritual era intrínsecamente bueno y todo lo físico era intrínsecamente malo. Para todo el que sostenía este punto de vista, la idea de un cuerpo resucitado era repugnante. Para ellos, la razón esencial para la vida después de la muerte era escapar de todo lo físico. Es decir, creían que el alma era un elemento intangible, divino, eterno, que los ataba a la vida. Por lo tanto, el hombre debería sentirse más identificado con su alma que con su cuerpo, y pensaban que el cuerpo es como una especie de cárcel, que nos ata e impide mostrar nuestra verdadera esencia. El cuerpo es transitorio, el alma es eterna, el cuerpo es pasajero, cambiante. Ese es el punto de vista que tenían, digamos, estos hermanos, ¿no? Que eran dualistas, ¿no? Y estaban ahí dudando. Y es curioso porque... vemos que desde el principio en el primer versículo dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea, todos estos hermanos habían recibido el Evangelio, lo habían recibido y lo estaban practicando y estaban perseverando. O sea, que estaba hablando a hermanos creyentes, que habían creído en Cristo, que habrían creído que Cristo había muerto y que habían creído que Cristo había resucitado. Entonces, según estaba leyendo todos estos días y estudiando este pasaje, pues decía, pero bueno, qué cosas, qué aparentemente contradicción, ¿no? Contradictorio, ¿no? O sea, ellos habían creído que Cristo había dado su vida, que había resucitado y en ello así, por eso, eran salvos, ¿no? Y estaban perseverando. Pero había algunos que dudaban de la resurrección de los muertos, de los creyentes, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, claro,
Aparentemente, pues como que no se ve ningún problema, pero es algo fuerte, ¿no? En nuestros días, yo no sé si vosotros o alguno de vosotros habéis leído, pero yo hace unos años había uno de los creyentes, se llama Wazmani, no sé si habéis leído, ¿no? De Wazmani, ¿no? Pues era un creyente, era un chino que la verdad que batalló mucho en la China y, bueno, dio su vida al final en una cárcel, ¿no? Pero este hombre tenía algunos libros en los que en muchas cosas sí estaba yo de acuerdo, pero en otras él tenía un libro que se llamaba La liberación del espíritu. No sé si lo habéis leído o sabéis de La liberación del espíritu. Y este libro hablaba sobre el quebrantamiento del hombre exterior. El quebrantamiento, y decía cosas tremendas. O sea, el quebrantamiento del hombre exterior. ¿Cuál es el hombre exterior? El cuerpo, ¿no? El cuerpo. Hablaba que el cuerpo tenía que ser quebrantado para que el espíritu saliera, ¿no? Y claro, eso en sí, pues, es muy fuerte, ¿no? Y contradictorio, ¿no? Con las enseñanzas bíblicas, ¿no? Pero por otro lado, si además caía en manos de creyentes, pues, que eran además tipos sectarios, pues peor todavía, ¿no? Porque te llevan a un punto de que la verdad que el cuerpo tenías que quebrantarlo y tenías que romperlo y tenías que... O sea, una enseñanza un poco parecida a lo que aquí vemos en el dualismo, ¿no? Como que el cuerpo no valía, el cuerpo era una cárcel y lo que tenía que ser es que el espíritu saliera, ¿no? Que era el espíritu lo que valía y lo que se relacionaba con Dios y lo bueno, ¿no? Dice, Platón tenía su famosa teoría de la línea, son dos polos opuestos en la parte superior de la línea. Dice, están las cosas pasajeras, lo visible, lo tangible, sensible, eso Platón lo llamaba la dosa. Dice, y en la parte inferior de la línea está eidos. Platón llama a estas entidades como eternas, que siempre permanecerán. Aquí se encuentra la verdadera esencia de las cosas, el verdadero sentido de nuestra existencia, elevar nuestro espíritu hasta poder andar en el eidos y no contaminar nuestra vida con lo ordinario, todo lo que es el cuerpo, ¿no? Con lo ordinario, lleno de imperfectos, prejuicios, opiniones, apariencias, que es la dosa. Dice que nos impide captar lo verdaderamente esencial. Una de las consecuencias de esto es que no creían en la resurrección del cuerpo, puesto que este era finito, pasajero, temporal, y es aquí donde el apóstol Pablo tuvo que batallar y corregir por medio de la sana doctrina bíblica. Aquí lo detalla de los primeros versículos, el conforme a las Escrituras, ¿no? Les tuvo que volver a llevar al principio al conforme a las Escrituras. Esto es así porque es conforme a las Escrituras. Y este es el Evangelio puro, ¿no? Les estaba diciendo Pablo, ¿no? Y les tuvo que corregir, digamos, esa doctrina que tenían los dualistas, ¿no? Y en este caso, los hermanos corintios, ¿no? Pablo lo comprobó cuando predicó en el Areópago en Atenas. Y dice así, en Hechos 17:32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, los filósofos atenienses, dice, unos se burlaban, dice, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Claro, cuando Pablo empezó a predicarles sobre la resurrección de Cristo, se reían, pero así, se burlaban, como diciendo, pero bueno, ¿este de dónde ha salido? O sea, este viene aquí a hablarnos de la resurrección del cuerpo. Pero bueno, entonces claro, le daban por loco, se burlaban de él y le daban por loco, ¿no? Y se apartaban diciendo, bueno, ya te escucharemos en otra ocasión. Hasta ese punto, ¿no? Y esto es lo que estaban viviendo algunos hermanos corintios, ¿no? Por eso Pablo, a continuación, vemos en el versículo del 1 hasta el 8, vamos a volver a leerlo, les dice, además os declaro, hermanos, que el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y empieza diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y empieza como por el principio, ¿no? Dice, voy a detallar el Evangelio, hermanos. Esto es lo que hay. Y no hay otra cosa. Dice que Cristo murió. Y empieza desde ahí, que Cristo murió. Y podrían pensar, Cristo murió, ¿y por qué Cristo murió, no? Y aquí vemos que la palabra nos detalla en Levítico 4:1-4, que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados, no había perdón de pecados. Y les estaba llevando al principio, porque vemos que Corintios 15 entero es doctrinal, es pura doctrina, ¿no? Es llevarles a la doctrina,
a las Sagradas Escrituras, al Antiguo Testamento, a la ley, a lo que Dios dijo, ¿no?, que se tenía que cumplir. Y dice, Cristo murió, que lo sepáis, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, les decía. Y dice, y murió por nuestros pecados. Y a continuación dice, conforme a las Escrituras. Pablo continuamente les lleva a las Escrituras. Esto es así porque lo dicen las Escrituras y porque las Escrituras es la palabra de Dios, ¿no? Conforme a las Escrituras. Y aquí está intrínseca la doctrina de la expiación por sustitución detallada en el Antiguo Testamento en Levítico 4:1-4. Y a continuación dice, y fue sepultado. Y luego dice, y resucitó, conforme a las Escrituras. Y aquí Pablo podía estar hablando de escrituras como en Isaías 53, luego lo veremos, o en Oseas. Oseas 6:2 dice, nos dará vida después de 2 días. Y dice, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Aquí vemos el conforme a las Escrituras, continuamente diciendo, esto que os estoy diciendo es lo cierto, no lo que vosotros creéis. A continuación dice que se apareció en cuerpo a muchos testigos, ¿no? Y aquí vemos, dice, después se apareció a más de 500 hermanos. Se apareció primero a Cefas, después a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se apareció a mí. Pablo le estaba dando una importancia crucial de que Cristo había resucitado, y había resucitado en cuerpo, porque ellos creían que sí, que Cristo había resucitado, pero como era Dios, pues la resurrección había sido un poco tipo espiritual, porque era divino, y eso es lo que creían ellos. Y Pablo, pues tiene que llevarlos al principio del Evangelio y decir, no, Señor, Cristo resucitó, y se apareció primero a Pedro, pero luego se apareció a los 12 apóstoles y se apareció a más de 500 personas. Y habla de que cuando estuvo con todos, dice que comió con ellos, como vamos a ver en Lucas 24, 13 al 32. Lucas 24, 13 al 32. Y dice, he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no lo reconociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quien dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció
que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hasta aquí. Vemos cómo el propio Jesús empieza a citarle las Escrituras desde Moisés, pasando por todos los profetas, los salmos, en el sentido que hablaban de él, ¿no? Y les empieza diciendo, pero vamos a ver, insensatos, está escrito en las Escrituras. Y el propio Jesús, vemos como cita las Escrituras, para decir qué es lo que estaba escrito, para abrirle los ojos. Y es lo que Pablo hace con esta gente, continuamente diciendo, como está escrito en las Escrituras, como está escrito en las Escrituras, ¿no? Para dejarles claro que la resurrección de Cristo, no sé cómo decirlo, pero era crucial. La resurrección de Cristo era crucial, porque resucitando Él, luego nosotros seríamos resucitados, ¿no? Y lo dice también el historiador de la Iglesia, Kenneth Scott Latourette. Dice, fue la convicción de la resurrección de Jesús lo que sacó a sus seguidores del pozo del desánimo y desesperación en que su muerte los había metido y que los llevó a la perpetuación del movimiento que él empezó. Dice, si no hubiera sido por su profunda creencia de que el crucificado había resucitado de entre los muertos y que ellos lo habían visto, lo habían tocado, habían hablado con él, dice, la muerte de Jesús y probablemente Jesús mismo habrían quedado completamente olvidados, ¿no? Dice, es probable que los corintios, a los que alude Pablo, alegaran que Cristo no era en realidad un hombre, o que no era completamente un hombre, debido a su orientación dualista. Dieron eso, por supuesto, porque Cristo era divino, ¿no? Pero el evangelio que Pablo les predicó y que ahora les estaba ratificando, cosa por cosa, era muy distinto a lo que ellos creían. Cristo había nacido de una madre humana, y él comió, bebió, durmió, se cansó, fue crucificado, fue atravesado, se desangró y murió. En su primera aparición a los 12, después de la crucifixión, Jesús pidió que sus discípulos le tocaran para mostrarles que no era simplemente un espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y a continuación les pidió algo para comer, y él tomó y comió delante de ellos. O sea, Jesús se preocupó de que no solo que le vieran, sino como pone el Evangelio, como que estaban un poco como aturdidos, como asustados, ¿no? Y decían, este no será un espíritu, ¿no? Y Jesús de alguna forma le dijo, no, tocarme y ver. Dice, porque un espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo. Se preocupó mucho a todos los que se presentó de que vieran que había resucitado en cuerpo. Y eso era crucial. Y Pablo, aquí es lo que está batallando con los corintios, ¿no? Les quería sacar, digamos, de esa doctrina que era falsa, ¿no? Que no creían que el cuerpo había resucitado, ¿no? Y vamos a ver de esa importancia de la resurrección en los siguientes versículos del 12 al 19. Cómo les lleva al punto de hacerles ver que si no fuera así, que si el cuerpo no resucitara, pues estaríamos, como bien a continuación vamos a leer, estaríamos perdidos, ¿no? Estaríamos vagando, ¿no? Y les dice, pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo es posible? O sea, les lleva un poco a una reflexión, ¿no? A decir, vamos a ver, ¿qué me estáis contando? Hablando como podríamos hablar hoy, ¿no? ¿Qué me estáis contando? Dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque Cristo era hombre, Dios y hombre, 100% hombre. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Les estaba haciendo razonar. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no resucitó,
¿por qué estamos predicando? Si Cristo nos resucitó, esa fe que tenemos, ¿para qué es? Y aquí podemos ver en el capítulo tan famoso de Hebreos, ¿no?, sobre la fe, tantos y tantos grandes hombres y mujeres de la fe, ¿no?, que muchos de ellos fueron torturados y matados, ¿no? A este punto lo lleva, van a nuestra fe. Y entonces toda esta gente sigue diciendo: y si somos hallados falsos testigos de Dios, y si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Les sigue, digamos, machacando ahí, ¿no?, para sacarles eso de la cabeza, ¿no? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Vuelve a repetirlo, ¿no?, como que les quiere llamar la atención de una forma o de otra para que corrijan esa actitud. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Les sigue haciendo ver lo fuerte que es esa creencia. Si Cristo no resucitó, los hombres no resucitan, no resucitamos, con lo cual estáis en vuestros pecados, pero os dais cuenta de lo que estáis creyendo. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Todas las personas que creyeron en Cristo y están muertos, pues perecieron y se acabó, ahí se quedan. Si no resucitan, ahí se ha quedado. ¿Para qué han dado mucho su vida? ¿Para qué siguen dando mucho su vida si no hay resurrección? Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si solo esperamos en Cristo, Cristo no resucitó, nosotros no resucitamos, pues, como dice la palabra, ¿no?, somos los más dignos de lástima, de conmiseración, y no sé cómo expresarlo en nuestros días, pero vamos, si nos ven por ahí por la calle y dicen: madre mía, qué pena me dais, ¿no? Eso es lo que les estaba diciendo a Pablo, les estaba sacudiendo a una iglesia que, vuelvo a repetir, que si nos vamos a capítulos anteriores, era una iglesia que tenían todos los dones, que eran una iglesia llena del Espíritu, que era una iglesia con todas las cosas que hemos visto, está claro, pero que era una iglesia, pues en eso modélico. Les tuvieron que corregir, Pablo les tuvo que corregir, pero una iglesia espiritualmente muy viva. Y les está llevando al punto de decir: es que si esto no lo creéis, es básico, entonces estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. O sea, les está dando de una forma tan radical y hablando tan radical del Evangelio puro, que como que no les deja margen, no les deja ni que se echen para un lado un poco ni para otro. Es esto y es esto. Y en esto es lo que creemos, porque es el Evangelio puro, ¿no? Me gustaría también, en los versos 20 y 23, cómo Pablo cambia y le saca de ese estado, porque yo me imagino, no sé, si nos ponemos en su lugar, esto es una carta, según estaban leyendo la carta a la iglesia, no sé quién la leería, pero según estaban leyendo, pues vemos todos los cambios que ha tenido, ¿no? Les ha dado por todos lados en los distintos capítulos, pero aquí estaba siendo una confrontación dura, ¿no? Y yo creo que en este momento, hasta aquí, pues los corintios estaban diciendo: madre mía. Claro, porque ellos creían otra cosa, creían que el cuerpo no resucitaba, ¿no? Y Pablo les estaba diciendo cosas muy fuertes, muy duras y de una forma tremenda, ¿no? De una verdad tremenda, ¿no? Y entonces a continuación Pablo les saca de ese punto, ¿no? En el versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. No solo lo saca de ahí, de ese punto, como diciendo: vamos a ver, Cristo ha resucitado, claro que ha resucitado, no os quedéis en ese punto, es simplemente para que tengáis claro el Evangelio desde el principio, ¿no? Y les saca de ese punto, y les habla de una cosa muy bonita, ¿no?
y muy doctrinal otra vez. Vamos, como Pablo le vuelve a llevar a la doctrina pura, ¿no? Al evangelio puro, ¿no? Y les habla de Cristo como primicias, ¿no? Y en el capítulo de Levítico 23, 9 y 16 nos dice, yo lo leo, dice: entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Dice: y él mecerá la gavilla delante del Señor, a fin de que seáis aceptados. Al día siguiente, el día de reposo, la mecerá. El mismo día en que meciereis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto como holocausto al Señor. Y esto es una verdad doctrinal, teológica tremenda. Volvía Pablo otra vez a llevarles en este punto al Antiguo Testamento, a las Escrituras que tenían, porque el Nuevo Testamento todavía no se había escrito, a las Escrituras, y les dice: mira, Cristo es nuestras primicias. Y recordarían estos textos. Y dice que no solo que eran nuestras primicias, sino que tenían que presentarlo y mecerla, la gavilla, delante del Señor. Dice: a fin de que seáis aceptados. Cristo, como primicias, estaba dando su vida, era el primero, y con ello nos estaba aceptando al resto de la cosecha que somos nosotros. Él se presenta delante de su Padre como Cordero, Él es las primicias, pero digamos estaba mirando hacia la cosecha. Luego lo veremos más adelante en un texto que es precioso, es tremendo, ¿no? Estaba haciéndolo por la cosecha. Él como el primero, el que da su vida, el Cordero de 1 año que no tiene pecado, se ofrece a su Padre como primicias, y dice en el texto que luego los que son de Cristo en su venida. El texto de Tesalonicenses lo narra de una forma más, iba a decir más bonita, digamos con más profunda, ¿no? Y habla de que Cristo, el primero, luego los que han muerto en Cristo resucitarán primero, luego después cuando Cristo venga nos recogerá a nosotros, incluso luego narra después de cuando Jesús reine 1000 años, cuando dé el reino después de esos 1000 años a su Padre, en ese reino de 1000 años habrá algunos que también crean en Él y otros que no. Dice, después de todo eso, cuando dé Cristo el reino a su Padre, pues en esos 1000 años habrá algunos también que por lo que Jesús hizo, por esas primicias que es, también los salvará, ¿no? Y los presentará delante de su Padre. Es tremendo, ¿no? Lo que les estaba enseñando a los corintios, ¿no? Pura doctrina, ¿no? Sigue diciendo, dice, la resurrección es el evento más importante de la historia. Desde el principio de la creación, pasando por Adán y su pecado, y el pecado del hombre, y haciendo el recorrido por toda la historia de la humanidad hasta nuestros días, y hasta el futuro, cuando Cristo entregue al Padre el reino y todo poder. Dice, todo está basado principalmente en la resurrección de Cristo. Todo. Sin resurrección no habría salvación. No se puede recibir la salvación sin creer en la resurrección. Dice Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué dice a continuación? Serás salvo. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es crucial. Si no se cree que Cristo resucitó, no puede ser salvo. Entonces, el problema de los corintios es que sí lo habían creído, pero como que lo creían de una forma, pues como algo espiritual. Creían que Dios era divino, que sí, pero que la resurrección había sido como algo espiritual, como, no sé, pues como nos imaginamos nosotros algún fantasma. Por eso Cristo, cuando se presentó a su gente, le enseñó las manos, es decir, tocarme, que soy de carne y de hueso. Estaba plasmando esta doctrina en sus discípulos. Estaba diciendo, yo soy de carne y de hueso, y como yo he resucitado, vosotros también resucitaréis. O sea, es tremendo. Aparentemente, como que no tiene importancia cuando lo lees, pero todas estas 2 semanas, 3 semanas que he estado leyendo
indagando y leyendo una versión, otra, algún comentario que otro, cada vez, no sé, como que me quedaba más perplejo, ¿no? Porque veía unas verdades tan tremendas, doctrinalmente, que me tenía que cortar, ¿no? Me tenía que apartar y le decía a Ruth, por ahí lo dejo, porque eran, no sé, impresiones tan fuertes que Dios me daba continuamente que me tenía que apartar, decir, pero es tremendo, ¿no? Y por otro lado os animo, ¿no? Que la lectura de la Biblia no solo sea devocional, sino que sea una lectura donde profundicemos, ¿no? Y saquemos esas verdades. Es ahí donde Dios nos va revelando sus cosas, ¿no? Sus verdades, ¿no? Y es ahí donde nos llena, ¿no? Donde nos suple de gozo, nos llena de gozo, ¿no? Y nos maravilla, ¿no? Llegas a decir, pero ¿cómo es posible que todo esto lo he leído tantas veces y te golpea, te hace ver lo tremendo que es la verdad de Dios, ¿no? Dice, así como el corazón bombea la sangre que da vida a cada parte del cuerpo, la resurrección da vida a cada área de la verdad del Evangelio. Sin resurrección, la verdad del Evangelio, pues, dice, es el eje alrededor del cual gira todo el cristianismo, el eje por el cual gira todo el cristianismo, y sin la cual todas las demás verdades no podrían sostenerse. Es lo que estamos hablando. Sin la resurrección, el cristianismo sería solo un pensamiento nostálgico, sentimental, y ocuparía un lugar junto a todas las demás filosofías humanas y especulaciones religiosas. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí, obviamente, estaríamos. Si Cristo no hubiera resucitado y nosotros no vamos a resucitar un día con Él, pues sería todo humo, ¿no? Es lo que les quiere decir Pablo, ¿no? Y ya por acabar y por cerrar, me gustaría leer los versos 30 a 32, porque aquí hay otra cosa por la cual pues todos yo creo que estamos viviendo y por lo que también me ha golpeado, ¿no? Me ha sorprendido el Señor, ¿no? Con estos versículos y me gustaría compartirlos. Y dice así, les dice Pablo, como ya poniendo el broche, ¿no? Poniendo el cierre, ¿no? El decir, con esto se acaba ya, ¿no? Lo que os quiero decir. Dice, ¿por qué nosotros peligramos a toda hora? O sea, como si algún resquicio de duda quedaba todavía en ellos sobre la resurrección del cuerpo. Dice, vamos a ver, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Les dice Pablo. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Les está diciendo que cada día muere por el Evangelio. Y a continuación dice, si como hombre batallé en Éfeso contra las fieras. Recuerdo que me tocó predicar sobre la introducción de Corintios. Y me acuerdo que os detallé un poco por donde Pablo, hasta que llegó a Corinto, lo que había vivido. Había estado en distintos sitios, en distintos pueblos, ciudades, donde, no sé si recordáis, pero había vivido de todo. Le habían dado palizas, le habían metido en la cárcel, y en uno de los sitios hasta le daban por muerto. Le habían sacado y le daban por muerto, diciendo, lleváronlo de aquí, los discípulos le llevaron, le cogieron ya, y dice, está muerto, Pablo está muerto, de la paliza que le dieron, y al final pues salió para adelante, no había muerto, o sea, Pablo está, digamos, citando esto, lo que me pasó en Éfeso, contra fieras, le llama fieras, no es que luchara contra leones, sino que los que le estaban allí con él, lo que le hicieron, eran como fieras, se lo comieron vivo de alguna forma, y Pablo les está diciendo, vamos a ver, si Cristo nos resucitó, y nosotros no vamos a resucitar con Él, y Cristo en definitiva nos ha dado vida eterna con Él, y es seguro que vamos a resucitar con Él, ¿por qué estoy viviendo yo lo que llevo vivido en todo este tiempo? La vida de Pablo, yo creo que todos lo habéis leído, hay varios pasajes donde cita todo lo que Pablo vive, y es tremendo por donde Pablo pasa, es tremendo por donde Pablo pasa, y las cosas, las vicisitudes que pasa, en varias ocasiones a punto de morir y le daban por muerto, naufragios, de todo, había vivido de todo, y les lleva un punto de decirles, si yo he vivido esto y es en vano, no resucito, Dios no me ha dado vida eterna con Él,
¿Qué estamos haciendo, no? Si los muertos no resucitan, pues al final le digo a ese punto: comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, como diciendo, se acabó. ¿Os dais cuenta que si los muertos no resucitan, nosotros no resucitamos y no nos vamos con Él, como nos ha prometido? Como Jesús prometió que nos estaba preparando moradas en la casa del Padre. En la casa del Padre muchas moradas hay. Y dijo: voy a preparar morada para vosotros, porque Cristo nos iba a resucitar con Él. Y un día estaremos. Ahora estamos, espiritualmente hablando, sentados en los lugares celestiales con Cristo. Pero Cristo nos dijo que vamos a resucitar en cuerpo y vamos a estar delante de la presencia del Padre para toda la eternidad. Y ya por acabar, ya acabo, no sé lo que llevo, pero vamos, por acabar, me gustaría leer un texto que Pablo citaba de según las Escrituras, ¿no? Y es el texto tan bonito, tan famoso, el quinto evangelio, como lo llaman, ¿no? De Isaías 53, ¿no? Me gustaría que lo leyéramos. Yo lo voy a leer despacio y voy a recalcar al final uno de los detalles a los que Pablo aquí se estaba refiriendo, ¿no? Isaías 53, del 1 al 11. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Aquí sigue ratificando como el Mesías, como un hombre, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Aquí quiero hacer un parón, un segundo, y quiero que recordéis nuestro Señor Jesús en Getsemaní, la noche antes de que le iban a crucificar, en ese huerto, en la desesperación que Cristo tenía, porque sabía que le iban a matar en esa misma noche, ¿no? Y aquí angustiado él fue lo que él vivió, ¿no? Cómo salía, hasta 3 veces salió a decirle a los discípulos que apartó con él, a decirle: orar conmigo, orar. Y como Jesús decía: estoy abatido hasta la muerte, esto es la angustia que el Señor vivió, ¿no? Me gusta, y me había gustado recalcarlo, ¿no? Porque Jesús en ese momento lo pasó mal, como hombre, lo pasó muy mal, ¿no? Y salió como pidiendo consuelo, como pidiendo ayuda a sus discípulos, y los halló durmiendo. Y lo que recalqué en ese día es que lo tremendo del Señor es que los halló durmiendo y no les enjuició y no les criticó, simplemente se fue, siguió orando, ¿no? Dice que toda la noche orando, y cuando se despertó dijo: salid, venid, que ha llegado mi hora, ¿no? Pero no les juzgó, no les criticó. Ahí vemos el corazón compasivo del Mesías, ¿no? Y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
Y esto es lo que os quería decir, ¿no? Lo que viene a continuación, ¿no? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días. Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Y esto también, fijaros lo que aquí dice el texto. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién es ese fruto? ¿Quién es ese fruto? Me emociono y no puedo. Pero somos nosotros, ¿no? Él pasó y vivía todo lo que vivió por nosotros, ¿no? Perdón. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Me gustaría que os quedarais esto en vuestro corazón, para, como dice Pablo, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué, hermanos, estamos viviendo en la vida, en nuestra vida cristiana, desde que conocemos al Señor, todas las cosas que estamos viviendo, las injusticias? Porque el Señor nos dice, cuando te den una mejilla por la otra, cuando vivas una cosa con unas personas, perdónales. Cuando hagas esto, haz el bien. Cuando te hagan el mal, vuelve a hacer el bien. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio, porque Cristo lo hizo por nosotros. Que os quedaráis con esto, ¿no? Que busquemos al Señor, porque ese es su Evangelio. Rompe con todos los moldes del mundo de hoy. Cuando me hacen algo mal, pues voy, me vengo y punto. No. El Evangelio es que Cristo dio su vida por nosotros, sabiendo que nosotros éramos pecadores hasta lo último de su vida. Y lo tremendo de esto es que dice que viéndonos a nosotros, viendo el fruto en el futuro, viéndonos a nosotros, quedó satisfecho. Cuando en la cruz el Señor Jesús estaba muriendo ya sus últimos momentos, pidió al Padre que nos perdonara. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tremendo. Eso es el Evangelio. Y eso es lo que el Señor nos ha dicho a nosotros, ¿no? Que le imitemos, ¿no? Y que nos parezcamos a Él. Sed humildes, como yo soy humilde, ¿no? En ese sentido. Y que os quedarais con esta palabra porque es tremenda y me gustaría que durante la semana que viene, durante esta semana, que lo meditemos porque son verdades tremendas, ¿no? Son verdades tremendas. Lo que el Señor ha hecho por nosotros, no murió solo y resucitó, sino que quedó satisfecho porque en lo que hizo nos vio, que iba a haber un pueblo que íbamos a creer en Él. Y nada más, que el Señor os bendiga. Vamos a orar un momento.